esofágicos son varios síntomas que se presentan por enfermedades diferentes del esófago, que pueden al final presentarse, ¿no? Como síndrome esofágico. Pero las enfermedades pueden ser diferentes, ¿no? Y hay que saber especificar, digamos, con una anamnesis adecuada y con una evaluación adecuada de los síntomas, de acuerdo a los síntomas del síndrome esofágico. Por ejemplo, síndrome esofágico son los síntomas como la pirosis, como la regurgitación, como la disfagia o el dolor torácico no cardiogénico. Los 4 síntomas básicamente constituyen el síndrome esofágico. La pirosis es el ardor retroesternal, el quemazón retroesternal. La regurgitación es el retorno involuntario, sin esfuerzo, de contenido alimentario, de contenido gástrico intestinal hacia la boca. La disfagia, la dificultad para la deglución o alteración de este proceso fisiológico normal, que es la deglución, ¿no? Y el dolor torácico no cardiogénico es el dolor retroesternal, que no es de tipo urente, no es ardor, no es quemazón, es otro tipo de dolor, ¿no? Y no está asociado a problemas cardiológicos. La disfagia es un problema que ya habíamos hablado, ¿no? De tipo cervical y de tipo esofágico. Las causas asociadas a disfagia son múltiples, ¿no? Desde de repente problemas neuromusculares, los más frecuentes, asociados a enfermedades neurológicas y problemas neuromusculares del esófago, hasta problemas orgánicos, ¿no? Desde membranas esofágicas, divertículo de Senker, hasta problemas de estenosis benignas por enfermedad de reflujo gastroesofágico o por cánceres en el esófago. La pirosis es un síntoma, junto con la regurgitación, son síntomas cardinales importantes, indicadores de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Sin embargo, la pirosis no es exclusivo de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. La pirosis es un síntoma, incluso... Ya pasamos. ¿Se tocó? Hay que volver a iniciar. Se adelantó. Ya. La pirosis también, por ejemplo, puede ser está asociado a trastornos que se denominan funcionales dentro de un espectro de trastornos funcionales del aparato digestivo. Hay una enfermedad funcional, un síndrome funcional que se llama pirosis funcional. Hay otro problema, igual que produce pirosis como síntoma, pero es un problema funcional que se llama hipersensibilidad esofágica. La pirosis funcional es un ardor retroesternal que se diferencia de la enfermedad de reflujo gastroesofágico
porque no está asociado a regurgitación o a exposición del ácido en el esófago. No hay asociación. Digamos, la pirosis funcional, hay sensación, uno siente eso, pero cuando se hace una pHimetría de esófago, no se determina que hay exposición de ácido en el esófago, que sí se demuestra en la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Parece, digamos, puede parecer pirosis funcional parecida a la enfermedad del reflujo gastroesofágico, pero no es lo mismo, no es un trastorno funcional con el mismo síntoma, con un síntoma parecido que es la pirosis, pero no hay exposición de ácido, ¿no? Y la hipersensibilidad esofágica se refiere a la pirosis, a los síntomas de pirosis, pero asociados a reflujos normales, ¿no? A reflujos no patológicos. Y en la pHimetría, igual no se, digamos, en la pHimetría se demuestra que hay síntoma asociado a un reflujo normal, ¿no? Que sucede normalmente en personas normales que no manifiestan síntomas, dolores. Hay cierto reflujo, puede haber episodios de reflujo, pero no sintomáticos. Pero en las personas que manifiestan ese síntoma, sin haber mayor exposición de ácido, porque es un reflujo normal, digamos, hay sintomatología y eso se denomina hipersensibilidad del esófago. Y esas diferencias son importantes porque los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico mejoran con los tratamientos para disminuir la secreción de ácido. En cambio, los otros pacientes funcionales, pirosis funcional, hipersensibilidad, tienen ardor, pero no les mejora, ¿no? Es la diferencia. Y por eso no es lo mismo, ¿no? Que no mejora. Y están asociados, por ejemplo, de repente a hipersensibilidad del esófago, de repente a otras alteraciones que aún no se han determinado, ¿no? Pero sobre todo hipersensibilidad del esófago. Y la regurgitación es otro síntoma dentro del espectro del síndrome esofágico que es frecuente, es uno de los síntomas cardinales para decir enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Junto con la pirosis. Y el dolor torácico no cardiogénico, que puede ser explicado por trastornos motores neuromusculares del esófago, puede ser explicado por la misma enfermedad de reflujo gastroesofágico o puede ser explicado por problemas de hipersensibilidad, ¿no? Trastornos funcionales de hipersensibilidad que no se puede considerar, según las pruebas de pHimetría, que es una enfermedad de reflujo, ni tampoco se puede considerar que tiene un trastorno motor del esófago. Entonces, a ese grupo de pacientes con dolor torácico no cardiogénico, que no es reflujo, no es trastorno motor esofágico, se considera dolor torácico, digamos, funcional. Entonces hay muchas causas de enfermedades que pueden explicar los síntomas del esófago, los síndromes, estos síntomas denominados síndrome esofágico. El más importante, el más frecuente, el que explica todos los síntomas anteriores, es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, pero no es el único, ¿no? Porque hay otras enfermedades que también pueden explicar estos síntomas, no es el único. La pirosis funcional, la hipersensibilidad esofágica, que son trastornos funcionales del esófago, las esofagitis infecciosas, que son infecciones oportunistas en el esófago por cándidas o por virus, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, o los trastornos motores esofágicos, también pueden explicar algunos síntomas dentro de lo que se llama síndrome esofágico. Los divertículos esofágicos también pueden explicar algunos síntomas de este síndrome. Y
enfermedades estructurales, digamos, que producen de repente una disminución de la luz esofágica, como son las estenosis esofágicas, benignas, por cáusticas o por pépticas o estenosis malignas. Y hasta los tumores esofágicos, ¿no? En este caso ya tumores avanzados, no tumores incipientes. Pero incluso tumores esofágicos podrían explicar, ¿no? Tumores esofágicos benignos podrían explicar, no necesariamente siempre son sintomáticos, pero síntomas esofágicos. Entonces vamos a hablar de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que es lo más frecuente en la práctica clínica, y porque es una enfermedad que altera la calidad de vida, es muy sintomática, produce preocupación a los pacientes y tiene una historia natural que, si no se trata adecuadamente, eleva el riesgo o favorece el riesgo de cáncer, ¿no? Eventualmente. Aunque el cáncer de esófago en el Perú, en muchos países subdesarrollados, no es un cáncer frecuente, ¿no? Digamos, es más frecuente cáncer de esófago asociado a enfermedad de reflujo, por ejemplo, en los países desarrollados, europeos o Norteamérica. La enfermedad de reflujo gastroesofágico es enfermedad de reflujo gastroesofágico porque hay dos síntomas, pirosis o regurgitación, que se presentan en forma intermitente, por lo menos una vez a la semana, y tienen una evolución crónica, ¿no? Digamos, no es una enfermedad aguda. Los síntomas de pirosis o regurgitación producen malestar, molestias, alteran la calidad de vida, y enfermedad porque tiene una historia natural que puede dar erosiones, heridas, esófago de barrera, hasta el cáncer, porque hay una historia natural, ¿no? O sea, es una enfermedad sintomática con capacidad de producir complicaciones, y está asociado al reflujo de ácido, que es el otro componente de la enfermedad, está asociado al reflujo de ácido y de bilis, incluso del estómago hacia el esófago. O sea, los síntomas están asociados a la exposición de ácido, bilis en el esófago, en forma crónica, desde que se presenta, ¿no? Esta enfermedad tiene una epidemiología variable, ¿no? Es muy frecuente en países industrializados, llega hasta el 20%, en Estados Unidos, Europa. Tiene baja, en Argentina igual 23%, Brasil probablemente igual, México igual. Tiene baja prevalencia de la enfermedad de reflujo, por ejemplo, en el Asia. En el Perú, en América Latina, es variable, pero en el Perú podría ser 15%, cerca de 20%, algo así. Aunque no somos industrializados, pero hemos adoptado muchas malas costumbres de los países industrializados, ¿no? Por eso es que los síntomas de reflujo son frecuentes. Y además porque un factor de riesgo para el reflujo es el envejecimiento, ¿no? Cuanto más población envejezca y esté expuesta a mucha medicación, mayor riesgo de que haya síntomas de reflujo.
los síntomas de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, se dice que, bueno, no necesariamente la frecuencia de los síntomas deben de aumentar con la edad o disminuir con la edad, ¿no? Se considera más bien que hay mucho menos síntomas en pacientes de mayor edad. Hay menos síntomas, ¿no? Hay enfermedad de reflujo, hay lesiones, pero hay menos síntomas, ¿ya? Muchos más síntomas, incluso es frecuente ver en la práctica más síntomas de enfermedad de reflujo en poblaciones más jóvenes. Los jóvenes tienen mayor posibilidad de hacer más síntomas que los ancianos. En cuanto a la gravedad de la enfermedad de reflujo, como habíamos dicho, la enfermedad de reflujo tiene una historia natural. Cuanto más años tiene uno de enfermedad de reflujo, tiene mayores posibilidades de tener complicaciones, ¿no? Esofagitis, erosiones, esófago de Barrett y eventualmente cáncer. A más edad, mayores riesgos. No necesariamente los síntomas se tienen que agravar, ¿no? Eso no. A no ser de que haya un crecimiento canceroso, etc. Ahí sí, digamos, se va a presentar un nuevo síntoma que es la disfagia. Pero mientras no haya un crecimiento tumoral que obstruya la luz del esófago, no tiene que haber, digamos, empeoramiento de los síntomas. Las lesiones de esofagitis, de esófago de Barrett y de cáncer de esófago aumentan con el envejecimiento, ¿no? Es más probable encontrar esofagitis, esófago de Barrett o un cáncer en mayores de 50 años, 60, 70, 80. Cuanto más edad, mucho más riesgo, ¿no? Aún así, la prevalencia de cáncer es baja, ¿no? En nuestro medio, de esófago. Hay bastante esófago de Barrett, bueno, relativamente hay casuística de esófago de Barrett en pacientes de mayores de 50 años varones, pero la evolución del esófago de Barrett para el cáncer de esófago demora 20 años, 30 años, o sea, no hay por qué alarmarse, ¿no? Cuando a uno le han podido decir o tiene un familiar de esófago de Barrett, para preocuparse, ¿no? Sí se considera una lesión premaligna, pero no es para preocuparse demasiado. La enfermedad de reflujo gastroesofágico se clasifica en dos clases, ¿no? La ERGE de tipo erosivo, con erosiones, con heridas, y la ERGE no erosivo. La ERGE erosivo es un poco más frecuente en varones, la ERGE no erosivo es más frecuente en mujeres. Más o menos 51% son las no erosivos y las erosivos son 49%, más o menos porcentaje similar. En cuanto al esófago de Barrett, es más frecuente en varones y en varones ancianos. Ahora, en cuanto a factores de riesgo para enfermedad de reflujo gastroesofágico, un factor de riesgo para la enfermedad de reflujo gastroesofágico es la edad, más de 50 años. Solamente la edad puede favorecer los síntomas de enfermedad de reflujo, la exposición, mayor exposición de ácido o de bilis en el esófago. Los otros factores de riesgo importantes son el consumo de alcohol, y si el consumo de grandes cantidades de alcohol y frecuentemente aumenta más los síntomas de reflujo o favorece la presentación de la enfermedad de reflujo, y el hábito tabáquico, consumir cigarrillo. Cuanto más cigarrillos, mayor posibilidad de tener enfermedad de reflujo gastroesofágico.
Otros síntomas que favorecen, otros factores de riesgo que favorecen la enfermedad son la polimedicación, el consumo de medicamentos, medicamentos que relajan el esfínter esofágico inferior. Es una estructura muscular que debe estar cerrado, ¿no? Solo abrirse cuando uno come los alimentos, se abre, pero después de eso debe cerrarse para evitar episodios de reflujo, de ácido o de bilis. Entonces, medicamentos que relajan este esfínter favorecen más posibilidad de hacer enfermedad de reflujo gastroesofágico. La obesidad es otro problema. La obesidad, el sobrepeso nada más, acumulación de grasa en el abdomen produce aumento de presión abdominal. El aumento de la presión abdominal genera aumento de la distensión gástrica. Eso va a favorecer mayores episodios de relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, y además va a haber progresivamente asociado a la obesidad digamos una pérdida de la fuerza muscular, ¿no? A nivel del diafragma, que no va a hacer la función que normalmente hace, ¿no? A nivel del hiato esofágico. Entonces son varios factores de riesgo que favorecen, incluso el mismo estreñimiento es un problema que puede favorecer, estreñimiento crónico que puede favorecer la presentación de enfermedad de reflujo. Primero porque el estreñimiento va a favorecer una fisiología lenta, un vaciamiento gástrico lento, y seguramente asociado también al aumento de la presión abdominal, asociado a la acumulación de heces, ¿no? En forma crónica, que va a influir en las fisiologías normales a nivel del diafragma, a nivel del hiato esofágico. La enfermedad de reflujo gastroesofágico, según la clasificación de Montreal, se clasifica clínicamente en dos síndromes: síndromes esofágicos, síndromes extraesofágicos. Los síndromes esofágicos asimismo pueden ser clasificados como síndromes sintomáticos nada más, sin lesiones, y síndromes con lesiones, ¿no? Con lesiones mucosas. Los síndromes sintomáticos son la enfermedad de reflujo no esofágico no erosiva, con síntomas típicos de pirosis y regurgitación, y la enfermedad de reflujo gastroesofágico con dolor torácico por reflujo no cardiogénico. Y los síndromes con lesiones de la mucosa, esofagitis, estenosis, esófago de Barrett, adenocarcinoma. Y síndromes extraesofágicos de la enfermedad de reflujo, síndromes con asociaciones establecidas, determinadas en estudios de investigación, y enfermedades con asociaciones posibles propuestas, ¿no? Que están asociadas a la enfermedad de reflujo. Por ejemplo, la tos por reflujo, laringitis, asma, erosiones dentales. Y en este lado, las posibles asociaciones al reflujo: faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar, otitis, etc. Para que se desarrolle la enfermedad de reflujo gastroesofágico, debe de haber un desequilibrio entre los factores protectores que hay normalmente en nuestra fisiología para evitar enfermedad, en la fisiología esofágica y gástrica, y a nivel de la unión esófago-gástrica hay mecanismos protectores contra el reflujo que van a ser debilitados, van a ser deficientes en su función
Y factores o mecanismos agresivos o los factores de riesgo para el reflujo van a predominar, ¿no? O sea, ellos van a tener mayor peso, haciendo un balance entre la fisiología protectora y los factores de riesgo para el reflujo. Los factores de riesgo van a pesar más, ¿no? Y van a producir por eso la enfermedad. La enfermedad de reflujo gastroesofágico finalmente se va a producir por este desequilibrio a resultado de alteraciones fisiológicas y anatómicas, ¿no?, que se pueden desarrollar. Hay varios mecanismos defensivos que se oponen o existen en el cuerpo, en el esófago, en la unión esófago-gástrica, para evitar la enfermedad del reflujo gastroesofágico, como es la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico y la resistencia de la mucosa. La barrera antirreflujo está dado principalmente por la unión esófago-gástrica, y en la unión esófago-gástrica hay tres componentes que conforman la barrera antirreflujo. Uno es la crura diafragmática, segundo el esfínter esofágico inferior y tercero la válvula flap, ¿no? En el aclaramiento del esófago está dado por la motilidad del esófago, la peristalsis primaria, que es la que se produce apenas ingresa el bolo alimenticio al esófago, se produce la peristalsis primaria, y la peristalsis secundaria que sigue conduciendo los alimentos. Y además el aclaramiento esofágico también está considerado en el aclaramiento esofágico la producción de bilis, mejor dicho, la producción de saliva en las glándulas salivales, en la boca, como un factor, digamos, que ayuda a disminuir el pH ácido que pueda llegar al esófago. Y la resistencia de la mucosa está dado por el epitelio plano estratificado del esófago, con sus uniones intercelulares que tienen poca permeabilidad al ingreso de sustancias exteriores por los alimentos hacia el esófago. Los factores agresivos directamente que van a producir la irritación, la inflamación en el esófago, es el volumen y el tipo de sustancia que va a llegar al esófago, ¿no? Volumen de ácido, pepsina, sales biliares, jugo pancreático incluso. Desde el esófago superior, desde la saliva, incluso ya a través desde la boca, a través de la producción de la saliva por las glándulas salivales, ya está habiendo un mecanismo defensivo, ¿no?, para contrarrestar la enfermedad de reflujo, para contrarrestar digamos, el proceso que puede generar la enfermedad de reflujo gastroesofágico. O sea, una producción de saliva adecuada, una ingestión, una deglución adecuada es importante para que coadyuva a que no haya problemas de reflujo. En enfermedades como serostomías, síndrome de Sjögren, donde hay poca producción de saliva, ellos, se aumenta su riesgo de enfermedad de reflujo, ¿no?, solo desde ese mismo hecho de que no produce mucha saliva. A nivel del cuerpo esofágico, la peristalsis primaria y secundaria es importante, ¿no? Enfermedades como la enfermedad de la calasia, donde hay una peristalsis del cuerpo esofágico, ya favorece el reflujo, ¿no? Si bien va a dar otros problemas, pero la calasia va a favorecer el reflujo porque no conduce el alimento y no hay un aclaramiento del esófago, ¿no?, en forma adecuada.
Y el mecanismo más importante, la estructura más importante de barrera antirreflujo es la unión esófago-gástrica, que ya había dicho, está dado por la crura diafragmática, esfínter esofágico inferior y una estructura llamada válvula flap. Normalmente a nivel de la unión esófago-gástrica debe de haber coincidencia, correspondencia entre el esfínter esofágico inferior a nivel de la mucosa, a nivel del interior, y debe corresponderse con la crura diafragmática, o sea, a la altura donde ingresa el esófago hacia el abdomen, esa zona donde de ingreso del esófago hacia el abdomen, ahí hay un entrecruzamiento de una estructura importante que se llama crura diafragmática, que se inserta en el diafragma propiamente, que es importantísimo, que normalmente coinciden, esfínter esofágico inferior con crura diafragmática hacia afuera coinciden, ¿no? Cuando no se da, digamos, hay ascenso del esfínter esofágico inferior 2 centímetros más arriba que la crura diafragmática, ya estamos empezando a hablar de formación de una hernia, ¿no? De la hernia hiatal. Y se va formando además un debilitamiento de esta zona del diafragma y del hiato esofágico. Ahora, en los pacientes jóvenes donde no hay hernia hiatal, donde la crura diafragmática funciona bien, hay un mecanismo frecuente en los pacientes que tienen enfermedad de reflujo, que producen la enfermedad de reflujo, que se llama relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Estas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior se hace frecuente, dura más de 10 segundos y hace de que el ácido que hay en el estómago pueda ascender más de 10 segundos y es la causa de síntomas de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Es la causa más frecuente, fisiopatológicamente hablando en general, de todos los casos de enfermedad de reflujo gastroesofágico. A nivel del estómago, el retraso del vaciamiento gástrico y la hipersecreción de ácido, por ahí de repente en el síndrome enogastrinomas, el síndrome de secreción, de hipersecreción de ácido, puede hacer de que, como hay mucha cantidad de ácido, puede llegar más fácilmente, ¿no?, hacia el esófago rectal y producir síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, el esfínter esofágico inferior, la unión esófago-gástrica, ¿no?, en general, en la unión esófago-gástrica hay 3 estructuras: el esfínter esofágico inferior, la crura diafragmática y una estructura válvula flap que está conformado por la capa circular, por una digamos, por una extensión del músculo liso circular del esófago distal, que se une con estructuras del ligamento freno esofágico y que le van a dar más o menos, van a estar alrededor, ¿no?, del esfínter esofágico inferior. Eso se llama válvula flap.
que los tres mecanismos, junto con el diafragma, la crura diafragmática, constituyen el mecanismo a nivel de la unión esófago-gástrica que impide como mecanismo de barrera el reflujo de ácido hacia el esófago distal. Entonces, exposición de ácido en relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior que dura más de 10 segundos en ausencia de deglución va a condicionar síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Normalmente cuando uno deglute, si se abre, se tiene que abrir, ¿no? Pero ya cuando uno ha consumido los alimentos, se debe cerrar el esfínter esofágico inferior. Pero hay ciertas alteraciones en el vaciamiento gástrico que pueden producir una relajación transitoria y pueden permitir que el ácido suba, ¿no? Y exponga de ácido al esófago distal y generar los síntomas de la enfermedad. Hay medicamentos, como había dicho, que producen disminución del tono y producen relajación del esfínter esofágico inferior, como por ejemplo antimuscarínicos, antiespasmódicos, dopamina, antihipertensivos, beta bloqueadores ganglionares, anestésicos, antidepresivos, beta adrenérgicos, estimulantes o beta bloqueadores incluso, más anestésicos, óxido nítrico, una sustancia que se produce normalmente en el organismo para producir relajación del esfínter esofágico, para producir relajación del fondo gástrico, para que la comida se acumule, se reciba en la primera fase de la digestión en el estómago, pero que a su vez mucho nivel de óxido nítrico puede generar relajación del esfínter esofágico inferior. Medicamentos que aumentan el tono esfinteriano, que ayudan a evitar episodios de reflujo, metoclopramida, domperidona, son medicamentos, estos dos primeros, que se utilizan frecuentemente como medicamentos para disminuir los episodios de reflujo. Metoclopramida, domperidona, y hay otros medicamentos como cisapride que actualmente no se utilizan, ¿no? Se utilizaban, que tenía ese mismo mecanismo. Bueno, dentro de factores de riesgo que puede favorecer los síntomas de reflujo, que puede favorecer la percepción y puede favorecer, incrementar un poco la producción de ácido, son estas sustancias, ¿no? El consumo de alcohol, el cigarrillo y el consumo de ciertos alimentos, ¿no? Como café, condimentos, ajos, cebollas, alimentos picantes, chocolates, cítricos, pueden aumentar un poco la secreción de ácido, no en niveles exagerados. Una mínima cantidad de elevación de la acidez puede significar en los pacientes con reflujo más síntomas, ¿no? Por eso es de que se recomienda que eviten estos alimentos, sobre todo si es que
el paciente tiene muchos síntomas cuando consume los alimentos, algunos de los alimentos, ¿no? Están ahí. 6 síntomas, lo que sí se prohíbe absolutamente porque no son sustancias buenas, el alcohol, el tabaco, ¿no? Pero las cebollas, el ajo en realidad no son tan malos, no se tendría que prohibir en realidad su consumo, salvo si hay muchos síntomas. Sobre las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, había dicho que es el mecanismo más importante en la enfermedad del reflujo gastroesofágico que explica los síntomas del reflujo. La relajación transitoria del esfínter esofágico inferior está dado mediado neurológicamente, ¿no? Como una respuesta a la distensión del estómago. La distensión del estómago, cuando hay, digamos, mala digestión, hay activación de vías aferentes vagales, ¿no? Que llevan la señal de distensión hacia el cerebro, hacia el núcleo motor dorsal del nervio vago. Y allí en ese núcleo se concierta una respuesta eferente, ¿no? A través del mismo nervio vago, pero para producir una relajación del esfínter esofágico inferior mediado por el nervio vago, pero mediado por liberación, a través de liberación de óxido nítrico, que es un vasodilatador, ¿no? Entonces, se produce liberación de óxido nítrico, relajación del esfínter esofágico inferior. Además hay acortamiento del esófago por contracción del músculo longitudinal del esófago y hay inhibición del diafragma crural. Todos esos cambios se producen por estimulación por una orden efectora dada en los núcleos motores dorsales del vago. Y de esa manera se relaja, ¿no? Y esos 10 segundos de relajación pueden ser aprovechados, ¿no? por el ácido, si es que hay. Y en forma frecuente, esto, si sucede con frecuencia, digamos, relativamente frecuente en el tiempo, va a condicionar, ¿no? Síntomas de enfermedad de reflujo. El mismo aumento de la presión intraabdominal asociado a la obesidad, ¿ya? O asociado al estreñimiento, realizan o producen estas respuestas neurológicas, ¿no? Que finalmente producen relajación para que a través de la relajación lo primero que sucede es que se expulsa el aire, ¿no? Se eructa, digamos, hay eructos. Y de esa manera se distiende o se desinfla el estómago, ¿no? Estaba hinchado, se desinfla un poco. Pero a costa de que haya mayor riesgo de exposición de ácido también, ¿no? Por eso a los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico que ya tienen síntomas frecuentes se les recomienda no comer harto, ¿no? Si comen harto, obviamente este mecanismo se va a activar más frecuentemente y va a haber mayor posibilidad, mayor exposición, mayores relajaciones transitorias, más ácido, más síntomas. Por eso se debe comer menos cantidad y aumentar las frecuencias. Se debe de comer menos grasas, menos carne, porque eso también genera un vaciamiento gástrico más lento, ¿no? Cuanto más carne, más grasa, es más lento, mayor posibilidad de que se activen estos mecanismos reflejos para expulsión, para desinflar el estómago. La hernia hiatal es una alteración anatómica a nivel del esfínter, a nivel de la unión esófago-gástrica, en el hiato esofágico,
que se produce por debilitamiento del orificio de entrada del esófago hacia el abdomen, ¿no? El hiato esofágico. Ya sea por aumento crónico de la presión intraabdominal, por debilitamiento de las fibras musculares del diafragma. La hernia hiatal es el ascenso, se conoce como el ascenso, el desnivel entre el esfínter esofágico inferior, que debe estar acá, y la crura diafragmática. De tal manera que el esfínter esofágico inferior sube más arriba, los pliegues gástricos suben más arriba, y se forma crónicamente una formación sacular acá, ¿no? Que se denomina hernia hiatal. La hernia hiatal son de 4 clases. La A es el tipo 1, o bueno, la figura A, que en realidad es tipo 1, es la hernia clásica del deslizamiento, ¿no? Y es la más frecuente, más del 90-95% son hernia tipo 1. El tipo 2 tiene hernia por deslizamiento y también una hernia paraesofágica, ¿no? Como en este caso. El tipo 3 mejor dicho, este es tipo 3. El tipo 2 es una hernia hiatal solamente paraesofágica, no hay hernia por deslizamiento. Bueno, el 3 es mixto, ¿no? Deslizamiento y paraesofágica, y 4 es la hernia hiatal de otros órganos como otros órganos intraabdominales. Y finalmente, el mecanismo protector de la mucosa, los mecanismos protectores de la mucosa, que se dividen en preepiteliales, epiteliales y posepiteliales. En los factores epiteliales están las membranas celulares, las uniones intercelulares indemnes, el tipo del epitelio, ¿no? Epitelio plano, estratificado del esófago, es un tipo de epitelio que resiste mejor, ¿no?, al ácido, que está preparado, digamos, para eventuales reflujos de ácido. Bueno, a nivel posepitelial, ¿no?, la circulación sanguínea, una adecuada circulación sanguínea, producción de bicarbonato por las células adecuada, producción de prostaglandinas constitutivas en forma adecuada que garanticen una circulación adecuada y una nutrición adecuada de la mucosa y submucosa, van a hacer de que el epitelio expuesto al ácido pueda defenderse, ¿no?, y soportar el reflujo de ácido. Creo que eso es todo en relación a la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Finalmente, para acabar, la enfermedad de reflujo gastroesofágico es una enfermedad que no requiere para su diagnóstico realización de endoscopia. ¿Ya? Como la dispepsia, no es necesario hacer endoscopia en
pacientes que tienen regurgitación, pirosis antes de los 40 años y no tienen signos de alarma, no es necesario hacer endoscopia. Se puede ya dar tratamiento específico, en este caso inhibidor de bomba de protones para la enfermedad. Mejorar algunos malos hábitos alimentarios, evitar el consumo de alcohol, tabaco, etc. Y de repente hacer los despistajes básicos de problemas comunes, parasitosis, el Helicobacter pylori, incluso si es que hay síntomas, bueno, aunque sean síntomas de reflujo, igual se puede hacer la evaluación de la infección de Helicobacter pylori. Eso es todo por hoy día. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Claro, no. Ya, entonces nos vemos hasta la próxima.